Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada más de este campeonato de clubes base en categoría cadete. Bienvenidos y bienvenidas al duelo que va a enfrentar a los Alcázares contra el Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Cadete y alevín, después de que ya hubiésemos dejado atrás las categorías infantil y juvenil, ya nos plantamos en la tercera jornada porque ya esta misma tarde empezarán las semifinales y las batallas por el quinto y sexto puesto. Así que no queda otra que seguir apurando todas las opciones, porque por un lado tenemos a los Alcázares, que recordemos, perdió en el primer partido contra Don Bosco por 6-9, ganó al Atlético Rusadir por 3-5, mientras que Spartan Beach Soccer cayó por 3-5 contra el Atlético Rusadir y ganó a Don Bosco por 0-1, es decir, mismos rivales, pero resultados inversos. Recordamos los Alcázares que va a vestir de blanco, mientras que Spartan Beach Soccer va a vestir de granate. Luego después en este partido, o mejor dicho, en este campo tendremos en la categoría Levín el duelo entre Spartan Beach Soccer y el Atlético Melilla, y luego ya cerraremos también regresando a la categoría cadete con el duelo entre Fútbol Playa Huelva y Cacereño. Ahí tenemos el sorteo de capitanes y preparados para disfrutar de otra mañana cargada de acción y de emoción, donde seguimos avanzando en el camino, donde ya estamos llegando a la recta final también de este campeonato, ya con la tercera jornada. Vemos al Spartan Beach Soccer, a la izquierda de sus imágenes, ahora proceden a ese cambio de campo, y los Alcázares, que ya está preparado también para iniciar este partido. Así que, como empezamos una nueva jornada, como ya nos adentramos prácticamente en un nuevo fin de semana, el último de este mes de julio, a todos ustedes les trasladamos la consigna que ya tienen grabada en sus memorias. Pónganse cómodos y cómodas, suban el volumen y a disfrutar, porque allá vamos. Listos ya para empezar a jugar. Ahí tenemos preparado a los Alcázares, que se dispone a poner la pelota en circulación antes de que el reloj apunte las 9 en punto. Todavía estamos a 2 minutos de que eso se produzca, pero ya tenemos a los dos equipos desplegados sobre la arena. Recordamos que simultáneamente a este partido también se va a disputar en categoría cadete, en este caso en Chipiona, el duelo entre Don Bosco y el Atlético Rusadir. Va también a arrancar a las 9 en punto, a la par con este encuentro, donde, como decimos, tenemos con 3 puntos a los dos equipos, con una victoria y una derrota. Así que tratarán de deshacer el empate ahora mismo que hay en este comienzo de campeonato, casi una calcomanía para los dos equipos. Cuando ahí tenemos, suena el silbato, comienza el partido, mueve la pelota, los Alcázares, ahí tenemos el primer remate a portería que se marcha desviado, lo intentaba Dani Aguirre y sacará Ferran Luque. Ya la pone el portero de Spartan Beach Soccer. Busca ese envío en largo, tocando de cabeza Adrián Quintana. Recupera de nuevo el combinado granate. Ahí teníamos a Isaac, que retrasa para Ferran. Ferran la pone arriba, buscando ya el área. Atención con ese recorte que intentaba trenzar el jugador de Spartan Beach Soccer. El disparo lejano, sale rechazado, no la puede atrapar Germán. Atención a la segunda, consigue finalmente hacerse con ella el portero de los Alcázares, pero ha habido falta. Y la va a poner a servicio el portero de los Alcázares, que ya hemos visto cómo ha tenido que intervenir por primera vez. Se prepara para golpear. Allá va Germán. Le pega en raso y la pelota acaba directamente en las manos de Ferran Luque. Ferran la pone para Isaac. Isaac retrasa para su guardameta, que levanta el esférico, intentando hacer malabares con ello. Cuidado ahora, que se le acercaba su rival, y ahí vemos cómo tiene que vigilar por si acaso al primer palo el propio Germán García.
Y sale jugando desde el carril derecho Adrián Quintana. Pelota arriba, donde ya intentaba correr el dorsal número 7. Y va a ser pelota favorable para Spartan Beach Soccer. Ahí está Ferran Luque, que la pone para su compañero Isaac. Intenta adelantar la presión los Alcázares. Allá va la pelota en largo buscando ya el área. El toque de Espuela que no sale. Y va a ser saque de banda. Recupera la posesión los Alcázares, que recordemos, se proclamó campeón en categoría infantil después de vencer a Málaga en pie en aquella final. El cuadro murciano ya ostenta uno de los 4 campeonatos posibles en este nuevo torneo, en este campeonato de clubes base, donde recordemos que en categoría juvenil se impuso Playa de San Javier. Así que vamos a ver si pueden ostentar más en sus vitrinas en este verano. Intentaba llegar Diego Rubio, va a ser saque de banda para Spartan Beach Soccer. La va a poner Oscar, buscando el área, despeja de cabeza Diego Rubio, ahora la rifa Marcos Ruiz, la pelota que queda directamente en las manos de Germán. Pase en largo, buscando ese envío picado al ataque Spartan Beach Soccer. Ojo ese golpeo, córner, saque de esquina, córner favorable para Spartan Beach Soccer. Después de esa probatura, ahí la va a poner por el carril derecho el equipo granate. La pelota se pasea dentro del área, se pierde finalmente por el otro costado. Va a ser saque de banda favorable a los Alcázares. Ahí está Adrián Quintana jugando por la banda derecha, intentando circular ante la vigilancia de Aitor Pérez. Ahí está Pascual García para Germán. Germán la pone en largo, buscando el centro del ataque. Ahí la persigue de nuevo Dani Aguirre. A la carrera, a correr, dice el jugador de Spartan Beach Soccer, que finalmente no puede controlar ese esférico. Saque de banda para el combinado murciano. Juega desde atrás el equipo que parte como local en este partido. Y tenemos el centro al área, atrapa sin problemas Ferran Luque, que ya dirige rápidamente el contraataque por la izquierda al ataque Spartan Beach Soccer. El toque de Espuela se marcha directamente fuera, lo intentaba en este caso Aitor Pérez, pero no funcionó ese sombrerito que se traduce en saque de puerta. Sale jugando Sergio Mateo para Germán García, buscando profundizar por el carril izquierdo. Ahí tenemos el toque de sombrero al que no puede llegar Jorge Ortega. A la contra, Isaac Jimeno acorralado entre dos jugadores. Ahora se lanza al contragolpe los Alcázares. Pelota por la izquierda, probando esa semi-chilena. David López, llega su compañero en el otro costado, en este caso Francisco Tobar, que se prepara para circular, para generar juego. Ahí tenemos el pase por dentro, se la quita finalmente de encima Ferran Luque. Ensayó el disparo el jugador de los Alcázares y va a ser saque de banda. Se dirige Jorge Ortega, soltándose también el cuadro murciano. Ahí tenemos el centro al área, se la quita de encima la zaga de Spartan Beach Soccer. Intenta buscar esa transición ahora. Aitor Pérez consigue sacarle la falta a su rival. Y mientras ahí vemos cómo se avecinan más cambios en las filas granates, moviendo el banquillo el técnico de Spartan Beach Soccer, en este caso Antonio Aceitón. Y ahí está Aitor Pérez, preparado para golpear, preparado para ensayar el disparo. Ahí tenemos el lanzamiento con la derecha, atrapa sin problemas Germán García. Germán busca el largo, la dejada de cabeza de Marcos Ruiz, que se traduce en saque de banda para los Alcázares. Ahí tenemos el centro al segundo palo, directamente fuera, saque de banda para Spartan Beach Soccer. Jugará el combinado granate, saliendo desde atrás Ferran Luque. Ferran avanza, Ferran golpea directamente fuera. Y tenemos
La mirada también de Germán García, después de haber visto el disparo de su homólogo en el arco rival. Ahí la tiene Sergio Mateo, jugando desde atrás. Los Alcázares, el envío en profundidad hacia el área donde ya intentaba controlar David López. Se la queda Ferran Luque, que ya divisa el horizonte, busca rápidamente el largo. Atención, ese rechace lo intentaba de primeras David Catalán, la persigue en segunda instancia, cae sobre la arena, pero no hay nada de nada, el juego continúa. Trata de sacarla desde atrás Sergio Mateo, la controla, la esconde y la escolta para que redirija el camino Germán García. Buscando el centro del ataque. Ahí está David López, la deja hacia atrás con un cambio de orientación. El disparo le ha pegado mordido. Después de esa buena combinación horizontal, ha estado a punto de marcar Francisco Tobar. Sin embargo, no pudo aprovechar esa jugada en la que le había caído en una posición muy favorable. Despeja de cabeza Jorge Ortega. De nuevo al ataque Spartan Beach Soccer. Reiniciando desde el kilómetro 0. Ferran Luque. Ferran golpea arriba. El envío que cae del cielo y atrapa sin problemas Germán García. Sale jugando desde atrás Jorge Ortega. Se lanza el autopase. Juega dentro para David López. David busca enseñar el disparo. Lleva Francisco. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De los Alcázares, Francisco Tobar. Inaugurando la cuenta goleadora, abriendo la lata en una jugada prácticamente similar a la ocasión anterior. Vemos cómo disparó David López contra la defensa y ahí apareció para engatillar desde el costado zurdo el número 8 del cuadro murciano para abrir la lata y para colocar el primero en esta mañana. Los Alcázares 1, Spartan Beach Soccer 0, marcó Francisco Tobar. Pues ahí lo tiene, ya el primero para el equipo murciano, que consigue adelantarse en el marcador y que de momento estaría sumando su segunda victoria de este campeonato. Pero ahí ya va la reacción de Spartan Beach Soccer, el remate de cabeza que se marcha desviado. Juega de nuevo el combinado murciano. Tenemos a Juan Camacho. Recordamos que antes tuvo la ocasión también Francisco Tobar, en la que no le pegó bien en esa definición, pero aquí sí que no ha perdonado y la ha mandado lejos del alcance de Ferran Luque. Ahora hubo falta. Cayó derribado Marcos Catalán. Pelota favorable para Spartan Beach Soccer. Buscando este libre directo. Colocando la pelota en la cima de la pirámide, en la cima del cono. Y ahí está, preparado Marcos Catalán con el dorsal número 19. Preparado para golpear. Allá va el lanzamiento. Se marcha lejos de la portería de Germán García, que ya juega desde atrás, asociándose en la banda izquierda. Ahora optando por jugar el largo. Despeja de cabeza. La taga de Spartan Beach Soccer en esa dejada la controla Marcos Ruiz, avanzando por el carril derecho, la pierde, intercepta su rival que intenta levantarse entre tres jugadores. Ahí progresa y se hace con ella Diego Rubio. Ahora se le agotó el espacio, se le agotó el campo. La recupera el equipo granate. Ferran Luque, poniéndola en corto para Isaac Jimeno. Isaac que busca recortar, de momento no lo ve claro, tiene que retrasar ante el asedio de Dani Aguirre, que recupera. Dani va a definir al palo y se marcha junto al lateral de la red, a punto de pescar en esa indecisión a la hora de sacar el esférico Spartan Beach Soccer. Y vemos cómo apretó primero a Isaac, después a Ferran. A punto estuvo de marcar Dani Aguirre para colocar el 2-0. El peligro continúa, esta puede ser buena para Spartan Beach Soccer. Ahora Escorado probando la chilena, va a ser saque de banda favorable al cuadro granate. Ahí se dirige Óscar Ollas. Óscar la pone directamente hacia el área. La dejada y paradón de Germán García. Ojo a ese rechace. Allá va la contra buscando el segundo. Los Alcázares, se le escapa finalmente el control a Diego Rubio. Y ya probando los guantes de Germán.
La pelota avanza en horizontal, buscando jugar desde el flanco izquierdo. Spartan Beach Soccer. Sale desde atrás Ferran Luque. Cambio de orientación hacia la derecha. Preparado para avanzar su compañero, que ya arma el disparo directamente a las manos de Germán. Muy buena parada la del cancerbero del equipo blanco, que ha evitado el tanto del empate. Y la tiene Ferran Luque, distribuyendo el largo, jugando junto a la esquina. Saque de banda para los alcázares. Ahí la tiene Germán García, controlando por la izquierda, con problemas para generar. Finalmente recupera y se hace con el esférico Marcos Ruiz. La va a poner en largo Ferran Luque. La estaba pidiendo Isaac Jimeno. La pincha por la derecha a su compañero. Saque de banda. Jugará Alejandro Molina. Nueva posesión para los alcázares. Avanzando desde el kilómetro cero, la recepción a su rival. El disparo mordido acaba en las manos de Germán García. Ahora bastante estabilizado el partido y mientras sigue mandando balones aéreos el guardameta de los alcázares. Jugará Spartan Beach Soccer. Isaac Jimeno. Circulando para Ferran Luque. Jugando dentro del área y la tiene de nuevo Isaac Jimeno. Levantando la mirada, levantando el periscopio. De momento decide asociarse en corto con Ferran Luque. Ferran la manda hacia arriba. No puede controlar Aitor Pérez. Va a ser saque de puerta. Jugará Germán García. Circulando para Juan Camacho. Juan de nuevo para Germán. Germán levanta la mirada. La manda directamente hacia arriba. Pinchaba esa pelota Aitor Pérez. Rápidamente se ha hecho con el esférico Ferran Luque, que dirige rápidamente el contraataque, tratando de devolvérsela a su compañero ofensivo. Directamente propiedad para los alcázares. Cuando nos quedan ya, ahí lo tienen, menos ya de 20 segundos para llegar a este primer descanso. Se hace con el esférico Ferran Luque, que de nuevo la manda hacia arriba, de portería a portería. La protege Alejandro Molina. Finalmente mete el pie el jugador de Spartan Beach Soccer. La manda directamente en largo. Ahí controla Dani Aguirre. Y no va a haber tiempo para más. Cronómetro a cero. Reclamaba falta el jugador de los alcázares. Reclamaba ese libre directo a escasas décimas para el final. Pero finalmente termina este primer periodo. Ventaja para los alcázares. Siguen las protestas de Dani Aguirre, pero no va a cambiar el veredicto y llegamos al final de este primer periodo. Se ha adelantado el cuadro murciano gracias al gol de Francisco Tobar ante un Spartan Beach Soccer que ha tenido una ocasión después, que ha obligado a Germán García a emplearse a fondo, pero poquito más en estos primeros 12 minutos. Los Alcázares 1, Spartan Beach Soccer 0. No se vayan, que volvemos con más y seguro que mejor.
Ya estamos aquí de vuelta, preparados para vivir este segundo periodo. Recuerden, marcador tras los primeros 12 minutos. Los Alcázares 1, Spartan Beach Soccer 0. Vale el gol de Francisco Tobar, que ahora mismo situaría con 6 puntos a los Alcázares después de ese triunfo ante el Atlético Rusadir y la derrota ante Don Bosco, precisamente totalmente a la inversa de lo que ha vivido en este campeonato Spartan Beach Soccer. Victoria ante Don Bosco, derrota ante el Atlético Rusadir. Y ahora le queda esperar a ver si puede reaccionar. Cuando comienza el segundo periodo, mueve la pelota Spartan Beach Soccer. Ahí está David Catalán. David golpea, fuera. Sale decidido a atacar el equipo granate. Mientras ya la tiene en su poder los Alcázares. Ahí la circula desde el kilómetro 0. Aarón Gil, que ha tomado el relevo de Germán García. Apurando línea de fondo, intentaba llegar a ese esférico. El jugador del equipo blanco la tiene ya en su poder Ferran Luque. Se la queda los Alcázares. Atención ahora en ese lanzamiento que se marcha desviado. Sacará de portería Ferran Luque. Esperaba la llegada de un nuevo esférico y ya lo tiene a su servicio. Ferran poniéndola por la izquierda ante la vigilancia de Adrián Quintana. Allá va Ferran mandándola hacia arriba por el carril derecho, donde ahí trataba de empalar de primeras Marcos Catalán. Recibe Aarón Gil, abriendo hacia la derecha, reconstruyendo desde la banda derecha, pelota hacia atrás, para que juegue Aarón Gil. Se la devuelve a Adrián Quintana, no consigue recepcionar, saque de banda para Spartan Beach Soccer. Atacando por el carril izquierdo, se lanza al cruce Pascual García, presionado por David Catalán. Comete falta en última instancia el jugador del Spartan Beach Soccer. Y va a ser libre directo favorable a los Alcázares. Preparado ya para golpear, despejando la arena de su camino. Y finalmente decide tocar en corto con Aarón, sirviendo el largo. Recepcionando de espaldas a la portería. Y tenemos el golpeo y atrapa en dos tiempos Ferran Luque, muy atento después de ese misil que se sacó con la izquierda. David López, muy atento de reflejos y muy ágil Ferran Luque para evitar el 2-0. Bola en largo, el disparo raso acaba en las manos de Aarón Gil, abriendo hacia la banda derecha. Ahí presiona David Catalán, lo hace por el carril diestro, de nuevo jugando el equipo murciano, lanzándose el autopase, metiéndose dentro del área. Ojo, le envía el segundo palo, no puede llegar David López. El envío era bueno, pero se le quedó un pelín atrás y luego salió disparado sobre la arena. No pudo controlar cuando estaba en boca de gol para tratar de empujar la pelota hacia el 2-0. Juega Spartan Beach Soccer. Ferran Luque, mandándola hacia arriba, hacia la banda izquierda, la dejada de cabeza que acaba directamente en las manos de Aarón Gil. Jugando por la banda derecha, tocando hacia el centro para Pascual García. Pascual que se marcha, intenta recortar en ese círculo central. Atención ahora el lanzamiento que consigue bloquear Marcos Ruiz, pero la tiene en su poder Adrián Quintana. Adrián que se marcha por la derecha, recortando, se marcha de su par, aguanta. La pelota queda totalmente enterrada sobre la arena, pero la pica y la vuelve a reconducir, la pone por dentro para David López. David se prepara, David arma la chilena, fuera. Se marcha desviado, va a ser saque de puerta, jugará Ferran Luque. Ahí la tiene Marcos Ruiz, la pone para Ferran. Ferran abriendo hacia la izquierda, a punto de perderla, vamos a ver si hay falta, sí. Cometió falta Adrián Quintana, protesta el jugador de los Alcázares. Le llama un poco a la calma el árbitro. Y tenemos a Aitor Navarro con la pelota en su poder. Y buscando ya el lanzamiento directo. La falta es peligrosa. Frente a frente ante Aarón Gil. Despejando cualquier duna, cualquier rastro de arena que le pueda entorpecer el lanzamiento hacia la portería. Preparado ya para golpear el jugador de Spartan Beach Soccer. Ahí tenemos el disparo, fuera. Se marcha por encima del larguero. Sacará de portería Aarón Gil.
Se ha ido desviado ese golpeo. Y ahí está Aaron Hill, mandándolo hacia arriba. Preparado para circular. La pelota sale totalmente rechazada para que reconstruya el camino. Ferran Luque avanzando por la banda izquierda. Los Alcázares, mientras tanto progresa Marcos Ruiz. Se lanza al cruce Francisco Tobar. Saque de banda para Marcos Ruiz. La pone dentro del área. Recupera los Alcázares. Saliendo desde atrás. Ahí tenemos a Jorge Ortega que la pierde. Mandando esa pelota al contraataque. Donde ahí la tiene Dani Aguirre. Saque de banda. Favorable al equipo murciano. A trompicones ha conseguido escapar de esta última ocasión de peligro. Y ya se prepara para colgar el centro al área. Ahí está Dani Aguirre. La manda directamente fuera. Saque de puerta. Jugará Ferran Luque. Ferran se apoya en su compañero. Se queda vigilando Dani Aguirre. La juega por la derecha. Spartan Beach Soccer. Allá va. El envío en profundidad. No puede llegar Aitor Pérez. Y ya juega Aaron Hill. Poniéndola para su compañero. De nuevo Aaron Hill. Abriendo hacia la banda izquierda para Francisco Tobar. Francisco otea al horizonte. Decide apoyarse en Aaron Hill. Aaron la manda hacia arriba por el carril zurdo. Y vamos a ver porque sí. Ha habido esa doble cesión. Vemos cómo protesta Aaron Hill. Y va a tener esta ocasión peligrosa. Spartan Beach Soccer. Gesto de incredulidad en el cancerbero del equipo murciano. Que ahí le tenemos hablando con su compañero, con Francisco Tobar. Y va a tener este penalti a su favor Aitor Navarro. Preparado para buscar el empate a 1. Una ocasión peligrosísima. La más clara hasta el momento para Spartan Beach Soccer. Tratando de encontrar el empate. Ahí tenemos cómo suena el silbato. El golpeo. Paradón de Aaron Hill. Espectacular. Ha conseguido detener el lanzamiento de Aitor Navarro. Sigue el peligro. Despeja dentro del área los Alcázares. Sale desde atrás. Ahí intercepta Aitor Navarro, que se hace con la pelota avanzando por el carril izquierdo. Se marcha en velocidad, pero se le agota el espacio. Y ya tenemos la parada milagrosa de Aaron Hill deteniendo ese penalti de Aitor Navarro. Que ya la pone arriba. El remate de Chilena que se marcha desviado. Probaba suerte Dani Aguirre. Saque de puerta. Jugará Spartan Beach Soccer. Tratando de reaccionar ahora. Buscando una más. Fuera. El lanzamiento se marcha por encima del larguero. Sacará de portería Aaron Hill. Salvaguarda el arco. Y salvaguarda la portería cero. En este encuentro dramático de supervivencia ya. En este campeonato, en la última jornada de la fase de grupos. Aaron Hill circula hacia arriba, marchándose de esos dos jugadores. El atacante de los Alcázares que acaba de recibir la falta. Cayó Juan Camacho y va a tener esta falta a su favor. El número 12 del equipo murciano, que ya dibuja la circunferencia y se prepara para ejecutar. Ahí le tenemos, tomando carrera. Allá va, pierna derecha para Ferran Luque, rechace, gol. Gol, 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 gol. Gol de los Alcázares, Adrián Quintana. Ahí vemos la repetición, paró Ferran Luque el lanzamiento de Dani Aguirre, pero aprovechó muy astuto para capturar el rechace. El número 7 del equipo murciano resistió en ese penalti, resistió en esta incursión que ha realizado Spartan Beach Soccer y ha llegado la réplica convirtiendo el 2-0 el equipo blanco a falta de 5 minutos y 56 segundos para que termine este segundo periodo. Los Alcázares 2, Spartan Beach Soccer 0, marcó Adrián Quintana. Pues parte de este 2-0 se lo pueden deber también al portero que va a recoger la pelota en este instante, como es Aaron Hill, que detuvo el empate a 1 de Aitor Navarro y después ha llegado esa réplica de los Alcázares.
preparado ya para intentar buscar el segundo, preparando la chilena y tenemos el toque con la izquierda que intentaba generar Adrián Quintana y ya la pone en largo. Ferran Luque avanzando por el carril izquierdo, le toca defender a David López, se marcha en velocidad su rival, es un 2-2, qué bien ha metido la pierna David López, se hace con el esférico volviendo loco, doble ruleta ante su rival, recupera Spartan Beach Soccer, pelota en diagonal, que se hace con ella Diego Rubio, Diego lanza fuera, se marcha ligeramente desviado y al ataque los alcázares, la pelota directamente hacia saque de portería, jugará Ferran Luque, que la pone para Aitor Navarro, Aitor jugando por la banda derecha, retrasando para Ferran, Ferran avanza por la derecha, ahí tenemos a Marcos Catalán que intenta progresar, intenta profundizar, se hace con ella el número 7 de los alcázares, Adrián Quintana, buena pelota hacia la izquierda, donde no puede llegar Diego Rubio y la pone hacia arriba, Ferran Luque despeja de cabeza, David López, la pelota se pierde por el costado diestro, sacará de banda Spartan Beach Soccer, ahí se dirige Isaac Jimeno, preparado para buscar el centro al área, intercepta Aitor Pérez, la pierde en manos de su rival, allá va el disparo directamente fuera, se le escapó el control a Ferran Luque, pero no llegó a rozar, mientras veíamos cómo aparecían ya los jugadores de Spartan Beach Soccer en categoría Levín, porque recordemos, va a ser el próximo partido, pasaremos al cuadro Levín, Spartan Beach Soccer contra Atlético Melilla, va a ser el duelo que van a protagonizar a continuación este partido. Ataca precisamente el cuadro granate, recupera Adrián Quintana que abre hacia la derecha para David López, David se prepara, David controla, ahora la rifa al cielo Isaac Jimeno, intenta llevársela Adrián Quintana peleando entre dos jugadores, aguanta la posesión y circula por el carril zurdo el equipo blanco, ahí está Diego Rubio que la pone hacia atrás para Aaron Gil, Aaron distribuye el largo, el lanzamiento buscando sorprender acaba directamente en los dominios del portero de los alcázares. Diego Rubio, preparado para avanzar, abre hacia la banda derecha, donde ya se la queda Juan Camacho. Juan progresa con dificultades, pero ahí vemos cómo chocan entre todos. Vaya melee, vaya tumulto que se forma en esa disputa. Intenta llevársela a Ferran Luque y efectivamente consigue amarrar la posesión después de que le cayese la falta a Juan Camacho. Ahí la tiene el portero de Spartan Beach Soccer. Despeja el camino el colegiado. Y se prepara para poner la pelota en movimiento el guardameta de Spartan Beach Soccer. Vemos cómo se acerca también, pasa por delante Dani Aguirre. Allá va el lanzamiento de Ferran, lo escolta Sergio Mateo y va a ser pelota favorable para Aaron Gil, que la pone hacia arriba de portería a portería, jugará su homólogo de nuevo para reiniciar el camino, la pone por la banda izquierda con problemas para generar, ahí tenemos metiendo la pierna a Alejandro Molina, que acaba por cometer falta, bueno, teniendo sus más y sus menos, ahí con Óscar Ollas, y la posesión va a ser para los alcázares, finalmente en saque de banda. La tiene Ferran Luque, sirviendo arriba. Allá va la contra, buscando la persecución, empujando y llevándosela Dani Aguirre, que busca el 3-0. Rápidamente se ha rehecho Marcos Ruiz y achicando muy bien el espacio. Ferran Luque va a ser saque de esquina, córner favorable a los alcázares. A punto estuvo de pescar en esa jugada aparentemente aislada el atacante del equipo murciano, que ahí se dirige para poner el córner. Dani Aguirre la pone hacia el segundo palo, atrapa sin problemas Ferran Luque, poniéndola hacia arriba, dejándola de cabeza Óscar, que se escora, avanza, trata de recortar, está en solitario Marcos Catalán en el otro perfil,
Allá va el envío de Chilena. Bueno, se le escapa finalmente a Marcos Catalán. La ha tenido Spartan Beach Soccer. No consiguió controlar o no consiguió definir. Trató de empujarla de primeras, pero se le ha quedado un pelín muerta y un pelín aislada al número 19 de Spartan Beach Soccer, que ahí ha acariciado el 2-1. A punto ha estado de meterse en el partido el cuadro granate, pero sigue cerrado el candado. Siguen sin poder abrir la lata. Ahí tenemos el envío colgado de Francisco Tobar, que se marcha directamente fuera. Sacará de portería Spartan Beach Soccer. Ahí tenemos la pelota en largo y vamos a ver. Yo creo que no va a valer porque no lo ha tocado nadie. Pero ahí está, tendido sobre la arena, Aaron Gil. Y efectivamente ese gol no va a subir al marcador. Ahí tenemos con problemas Aaron Gil. Y va a tener que entrar previsiblemente Germán García. Ahí está cojeando. Efectivamente toma el relevo el portero de los Alcázares. Y volverá a sacar Ferran Luque. Recordemos que no puede marcar gol directo el guardameta con la mano, sino que tiene que tocarlo alguien para que pueda subir al marcador, como ahora lo intentaba, y va a ser saque de esquina. Córner favorable para Spartan Beach Soccer. Preparado para centrar desde el carril zurdo el equipo granate. Allá va el envío al primer palo, consigue taponar los Alcázares. Sale jugando desde atrás y ha habido falta favorable a Spartan Beach Soccer. Vemos cómo se duele el capitán del equipo granate. Llegó tarde Dani Aguirre, que se disculpa con su compañero y también rival Marcos Ruiz. Ahí le zancadilleó y va a tener la que puede ser la última de este segundo periodo. Spartan Beach Soccer, que ha tratado de encontrar el gol también en esta segunda parte, pero de momento sigue con el casillero a cero. Ahí se prepara para despejar cualquier atisbo de arena de su camino. Y se dispone a lanzar el propio Marcos Ruiz. Preparado para ejecutar. Ahí le tenemos tomando carrera. Pierna derecha, detiene, rechace, la persigue y la saca finalmente in extremis. Alejandro Molina, ahí intentaba llegar David Catalán, sigue el peligro, centro al área, despeja a los Alcázares, no pudo hacerse con ella de primeras Germán García, que felicita a su compañero, en la que efectivamente ha sido la última de este segundo periodo, mientras vemos la repetición como bloqueó Germán, llegaba David Catalán y cómo finalmente apareció en ese sándwich entre Alejandro Molina y Sergio Mateo para evitar el 2-1. Se lamenta el jugador de Spartan Beach Soccer, que ha vuelto a acariciar el primero de esta mañana, pero de momento sigue viendo como su rival sigue ampliando las diferencias. Al término de este segundo periodo, los Alcázares 2, Spartan Beach Soccer 0. Recordemos que ha valido el gol de Adrián Quintana para ampliar las diferencias. Ocasiones para Spartan Beach Soccer, sobre todo con ese penalti que ha tenido a su disposición Aitor Navarro. Así que resistencia del cuadro murciano y además se traduce en mayor diferencia en el electrónico. Los Alcázares 2, Spartan Beach Soccer 0. No se vayan, que volvemos con más y seguro que mejor.
Ya estamos aquí de vuelta, preparados para vivir el último tercio del camino. Los Alcázares 2, Spartan Beach Soccer 0, valen los goles de Francisco Tobar y de Adrián Quintana, que de momento le estarían dando una victoria importantísima para el equipo murciano, que le otorgaría 6 puntos y ya dejaría fuera de combate a Spartan Beach Soccer virtualmente. Tiene que reaccionar, le quedan 12 minutos al equipo granate para buscar la remontada. Cuando suena el silbato, comienza la última batalla, mueve la pelota Spartan Beach Soccer y llega otro paradón de Germán García, calentando a fondo los guardametas del equipo murciano, primero Aarón Gil y ahora Germán García, que ya recordemos también realizó una muy buena parada en la primera parte y que sigue cerrando el arco. Allá va el córner, el remate que sale raso sobre la arena, directamente ahora fuera el lanzamiento de Isaac Jimeno. Juega los Alcázares. Ahí está Diego Rubio, poniéndola en corto para Germán García, que sigue volando sobre el cielo de Rota para evitar el 2-1. Ahí está Pascual García. Pascual se prepara para lanzar directamente a las manos de Ferran Luque. Sirve hacia la banda derecha para Isaac Jimeno. Isaac progresa con metros por delante. Ahora el golpeo es defectuoso y va a ser saque de puerta. Nueva posesión para el combinado murciano. Desde atrás Germán García, abriendo hacia la banda derecha. Le toca presionar a Aitor Pérez, con metros por delante, pero acorralado ahora. Adrián Quintana sale desde atrás. Germán García. Germán progresa y avanza por el carril central. Mete la pierna, sale al cruce Isaac Jimeno, que ya ostenta esta posesión en ataque. Allá va el disparo, que sale rechazado para que la rescate in extremis. Sí, lo ha conseguido Diego Rubio por la banda izquierda, colgando la pelota hacia territorio rival. Buen cambio de orientación hacia la derecha para Adrián Quintana, que se prepara para encarar, avanzando el 1 para 1, recorta, se perfila con la izquierda y gol. Gol, 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 gol. Gol de los Alcázares, Adrián Quintana, con el martillo pilón, en una jugada magistral en el 1 para 1. Venció a su rival, se escoró por la izquierda, se perfiló y ejecutó ese cañón para ajustarla al palo izquierdo de la portería de Ferran Luque. Ahí tenemos la repetición como amagó, se tomó su tiempo, recortó y con clase, con maestría, ha conseguido ampliar las diferencias, mandándolo al fondo de la red en lo que puede ser el game over definitivo. A falta de 10 minutos y 11 segundos para que termine este partido, los Alcázares 3, Spartan Beach Soccer 0, marcó Adrián Quintana y llega la réplica. Gol, 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 gol. Gol de Spartan Beach Soccer, Aitor Pérez. No ha dicho su última palabra el equipo granate y tenemos la repetición cómo ejecutó ese cañón directo a la escuadra para colarlo en sus videotecas y en el Salón de la Fama. Consigue inaugurar ahora sí, por fin, en la cuenta goleadora en este partido el equipo granate para lanzar el aviso a su rival de que esto no está terminado y que todavía hay resistencia absoluta y también intento de heroicidad del equipo que viste de granate. A falta de 10 minutos para que termine esta batalla, los Alcázares 3, Spartan Beach Soccer 1, marcó Aitor Pérez. Vamos a ver si es el inicio de la rebelión. Ha llegado un pelín tarde, es cierto, este primer gol. Ya con 3-0 en contra, pero todavía quiere más si fuera. El disparo desviado, pero sí que es cierto que han conseguido neutralizar por completo este tercer gol, lo que todavía puede abrir un hilo de esperanza para Spartan Beach Soccer. Sale jugando desde atrás Germán García, abriendo hacia la derecha, de nuevo retrocediendo y jugando desde el kilómetro cero el portero del equipo blanco. Germán García abre hacia la derecha, intentaba controlar Pascual García, saque de banda para Spartan Beach Soccer. Ahí sale Ferran Luque, mandándola hacia arriba, tratando de avanzar por el carril zurdo. Y va a ser pelota todavía para los Alcázares.
La tendrá ahora con este saque de esquina. Córner favorable. El combinado Granate. Ahí tenemos el centro medio hacia el segundo palo. Un pelín pasado, no puede llegar Aitor Navarro. Saque de banda favorable al equipo murciano, que vemos cómo rápidamente ejecuta múltiples sustituciones. Cómo mueve el banquillo su entrenador, en este caso José Ángel Galindo. Y ya se prepara para jugar Francisco Tobar. Retrasando para Germán. Germán la pone hacia arriba. Intentaba llegar a esa pelota Dani Aguirre. Saque de banda favorable a Spartan Beach Soccer. Al ataque los Alcázares, ahora con metros por delante. Ahí está Daniel Aguirre. Dani arma la chilena, fuera. Se marcha desviado ahora lejos del alcance de Ferran Luque. Mientras vemos cómo se reincorpora Óscar Ollas en las filas de Spartan Beach Soccer. Ahí tenemos el pase colgado directamente a las manos de Germán. Germán juega por la derecha. Sale jugando desde el kilómetro cero. La pide por el carril izquierdo Francisco. Mientras tanto, quien decide jugar es Germán, abriendo hacia ese mismo costado. Saque de banda favorable al Club Deportivo Spartan Beach Soccer. La tiene Ferran. Ferran distribuye el largo. La pelota queda suelta para un nuevo ataque de los Alcázares. Marcos Ruiz avanzando por el centro. De nuevo retrasando y jugando en el apoyo con Isaac Jimeno. Avanzando por la derecha. Consigue recuperar los Alcázares, tirando el sombrero. Dani Aguirre se la queda. Isaac Jimeno progresando, lanzándose el autopase. Trata de despejar ahora Jorge Ortega. Y la pelota va a ser favorable a los Alcázares. Se prepara para jugar por la banda derecha. Tiene desde el kilómetro cero Germán. Va a ser saque de banda para el equipo murciano. Preparado para volver a jugar desde esa banda derecha. Buscando el cuarto ya para intentar asegurar esta ventaja. Allá va el centro directamente en dos tiempos atrapado. Ferran Luque, que sin tiempo que perder la manda directamente hacia arriba. Ojo el golpeo, lo consigue recepcionar el jugador de los Alcázares. Ahí la tiene Dani Aguirre desde atrás. Intenta marcharse en ese cuerpo a cuerpo, peleando, forcejeando. Y finalmente amarra la posesión. Filtra esa pelota a la carrera de Francisco Tobar. Saque de banda para el combinado blanco. Ahí está Tobar, que la va a poner dentro del área. Ojo ese despiste, la tiene franca y va a llegar el cuarto. Gol, 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 gol. Gol de los Alcázares para colocar el cuarto en ese centro lateral. Ahí vemos la repetición como la puso Francisco Tobar. Le pilló un pelín descolocado a Ferran Luque, que tocó la pelota, y ahí a placer Jorge Ortega ha sido el encargado de empujarla al fondo de la red para ampliar las diferencias, para consolidar el cuarto. Y ahora vamos a ver si este se convierte en el gol definitivo de esta mañana. Los Alcázares 4, Spartan Beach Soccer 1, marcó Jorge Ortega. Avanzando en el camino, avanzando en esta contienda, el cuadro murciano, que vamos a ver si no llega la réplica inmediata de su rival. Ahora que nos quedan 5 minutos para terminar, de momento consolida durante algunos segundos el cuadro murciano este +3, volviendo a ostentar la máxima, y va a tener este córner a su favor. Preparado para ponerla desde el carril derecho Adrián Quintana. Preparando ya la pierna izquierda. Ahí tenemos el envío al primer palo. Lo rechaza Ferran Luque. Atención a esa pelota que queda suelta. Se hace con ella y finalmente la consigue Ferran Luque. Avanzando por la derecha al ataque Spartan Beach Soccer. El disparo desviado. Lo intentaba firmar Óscar. Y ahí sale jugando Germán García. Poniéndola por la derecha para Adrián Quintana. Adrián, ojo ahora, que la tiene David Catalán. Fuera. Disparo desviado. Ahí vemos cómo se lamenta el jugador de Spartan Beach Soccer.
y juega, en este caso, Juan Camacho, retrasando para su portero, para Germán García, que la pone hacia arriba, ahí intercepta Pascual García, pelota que queda suelta, se la queda de nuevo el cuadro blanco, qué buena pelota por dentro, y vamos a ver si nos ha hecho daño Ferran Luque. De momento se reincorpora para el partido la colegiada. Y ya se levanta sin mayores problemas el portero de Spartan Beach Soccer. Y ya se prepara para volver a jugar. Ahí le tenemos, siguiendo hacia la derecha. Marcos Catalán, preparado para golpear. De momento no lo ve claro, lo intenta en segunda instancia. Fuera, se marcha desviado ese golpeo. Va a ser saque de puerta favorable a los alcázares. Ahí se dirige Germán García para Juan Camacho. Ante la vigilancia de su rival, de Marcos Catalán. Preparado Germán para golpear el largo. Ahí tenemos el envío directo. Se marcha lejos de la portería de Ferran Luque. Ferran sirve hacia arriba, chocando ambos jugadores. Y va a ser falta, no. Parecía en primera instancia que podía haber hecho el gesto el colegiado, pero no. El juego continúa. Juega Germán García. Pelota en profundidad. Se da la vuelta, circula, busca el quinto. ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol de los alcázares, David López. Para poner la guinda definitiva al partido, controló de espaldas a la portería, arrancó, metió el turbo y soltó un zurdazo inapelable. No pudo bloquearla Ferran Luque, lo celebra arrodillado sobre la arena porque sabe que esto significa la victoria, que esto significa la supervivencia en este campeonato y que esto significan otros 3 puntos para el cuadro murciano. A falta de 2 minutos y 44 segundos para que termine este partido, los Alcázares 5, Spartan Beach Soccer 1, marcó David López. Ostentando la máxima del partido, donde han sido superiores prácticamente de principio a fin, exceptuando algunos tramos, sobre todo en la segunda parte, donde el equipo granate ha podido recortar distancias, pero se ha impuesto la pegada y también a excepción de esa llegada que tuvo Spartan Beach Soccer, que si no recuerdo mal, sí fue en el final ya de la segunda parte, en esta tercera, no han tenido demasiadas opciones y todavía quiere más el equipo murciano. Ponemos que es importante, la verás también. Así que si surge una nueva oportunidad, tratarán de ir a por el sexto. Juega los Alcázares. Ahí está Diego Rubio, intenta marcharse, mete la pierna, en este caso David Catalán. Y juega el dorsal número 11 del combinado murciano. Pelota hacia la izquierda, empalando de primeras, fuera, buscando sorprender a Ferran Luque, buscando también el golazo de la mañana. Se dirige para jugar el largo Ferran Luque, se manda directamente fuera, sacará de portería Germán García, se la pone por la derecha, ese mismo carril, ahí tenemos el cambio de orientación directamente fuera, saque de banda para Spartan Beach Soccer, Marcos Catalán, para Ferran Luque, Ferran abriendo hacia la izquierda, ahí tenemos el lanzamiento y paradón de Germán García. Bendiciones a su portería para seguir colándola en la hemeroteca. Gran partido de ambos cancerberos, también de Aaron Gil, el tiempo que ha estado en cancha, y un Germán García que también se ha unido a la fiesta en este tercer periodo. Preparado para centrar, preparado para sacar el córner. Spartan Beach Soccer, ahí tenemos el centro al primer palo, controlando en el segundo su rival y otra más, achicando el disparo de Óscar Ollas. Un Germán García que ya realizó una gran parada en la primera parte y que en esta tercera de momento sigue aguantando. No puede evitar el gol de Aitor Pérez, pero gran partido, claro que sí. Ahí tenemos el saque de esquina. Atrapa en segunda instancia el guardameta de los Alcázares, que recordemos va a sumar la segunda victoria de este campeonato. Nada más acabar este partido tendremos el duelo en categoría Levín entre Spartan Beach Soccer y Atlético Melilla.
Ataca los Alcázares. Ojo el disparo y paró. Ferran Luque busca rápidamente la contra. El toque de primera. Se acaba en las manos de Germán García. Que la sirve hacia la banda izquierda. El lanzamiento se marcha desviado. Y va a ser saque de esquina, sí. Va a ser córner favorable para los Alcázares. Allá va el centro al segundo palo y creo que está fuera de tiempo. Estaba fuera de tiempo, no va a subir el sexto al marcador. Termina el partido. Victoria de los Alcázares, que está impuesto por 5-1. Se tumban sobre la arena los jugadores de Spartan Beach Soccer porque saben que esto les va a suponer seguramente la eliminación de este campeonato. Recordamos el capítulo de goleadores, doblete de Adrián Quintana, gol de Francisco Tobar, que fue quien abrió la lata en este partido, y gol también de David López, que ha sido el encargado de cerrarlo. Estos 5 goles se imponen al tanto de Aitor Pérez en un partido donde ha sido prácticamente superior de principio a fin. Los Alcázares y Spartan Beach Soccer, salvo algún tramo puntual, no ha tenido demasiadas opciones de aproximarse en el marcador. 6 puntos para los Alcázares, con 3 se queda Spartan Beach Soccer. Cerramos este capítulo y pasaremos al Cuadra Levín con el duelo entre también Spartan Beach Soccer contra el Atlético Melilla. Bueno, pues esto ha sido todo hasta el momento. Esperemos que se le hayan pasado en grande, casi tanto como nosotros, narrando este partido. Los Alcázares 5, Spartan Beach Soccer 1. Esto ha sido todo hasta el momento aquí en Rota. Saludos y muy buenos días.